Te zarandearás por siempre en nuestras mentes, entre los recovecos que ocupan nuestras alegrías y penas, en ese cuento sin escritora, en esa historia sin contar, con esa pluma que mata las horas sin héroes en trincheras que recordar. Se alzarán ríos de gente por tu castellana madrileña, por donde un día paseaste, cual ecos que trastabeando van, desde Malasaña a la castellana, la atlética vitorear, elevarán el alma de tu sombra al recordar. Una crónica maldita deshojada que la muerte golpea al pasar, anidará en el dolor que toca cual guiño de este noviembre otoñal. Tejido de sueños grandes, Almudena, las voces de tu Lulú, doña Manolita y Malena, en el tango de sus vidas tus lectores albergarán. Nuestros sinos se unirán desde otros mundos, bajo los títulos nuevos que envolverán las repisas vacías de las ferias que dejas huérfanas. Vivirás por siempre en los versos del poeta, en la algabaria de tus entrevistas, con tus risas y charlas, faz del desparpajo de tu ahora quebrada libertad. Te busco, y por supuesto que te encuentro, en cada uno de esos momentos, porque queriendo o sin quererlo, ya formas parte de un país entero. Eres el atlas de esa geografía humana que revolotea estéril desde vacías cuencas, secas de penas y lágrimas, de febriles tormentos que dejan las pérdidas, de la vida que pasa a ser recuerdo, como la palabra exaltada que mañana será verso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo Todito con Rusé. Hoy os quería traer unas referencias literarias, pero evidentemente no podía olvidarme que hoy, 27 de noviembre, hace un año, el primer aniversario de la muerte de una gran escritora española, una escritora muy nuestra, Almudena Grandes. No quería olvidarme y quería comentaros que, como ya más o menos los que habéis seguido mi trayectoria este año, cada vez que os he recomendado libros he intentado que fueran libros de escritores pues que quizás conocíamos menos, aunque no por ello sean menos famosos, pero que quizás son menos accesibles según qué públicos. Evidentemente hay escritores que creo que son de tal tallaje que no hace falta referencias ninguna. Cualquier persona que se preste a decir que es un gran lector no puede obviar o no puede dejar de conocer a personajes como pueden ser Ken Follett, Julián Navarro, Ildefonso Falcone o yo, en este caso, Almudena Grandes. Creo que son escritores que no hace falta referenciarlos, ya son de por sí, ya son grandes. Pero en este caso he querido hacer un pequeño homenaje a Almudena Grandes desde mi humilde posición, con este primer verso. Quizá este verso no sea un gran poema, porque yo no soy una poeta al uso, pero es algo que ha salido realmente del corazón y que quería enseñaros. De la misma manera, voy a enseñar a partir de este vídeo unas cuantas imágenes de portadas de sus libros y de dedicatorias que ella en su momento me firmó y que yo guardo con un orgullo y con un amor brutal. Os hago partícipes de ellos, pero además voy a leer un pedacito de esas edades de Lulú que hizo que Almudena Grandes se pudiera desarrollar como escritora y que pudiéramos conocerla todos. Creo que es el libro más representativo de ella, todo y que todos son importantísimos y que quizás no es el mejor, porque tiene obras divinas y que os invito a que realmente las leáis todas, porque no puedo coger un párrafo de un libro de Almudena Grandes, todos son importantes y no es un párrafo importante ni un libro importante, es toda una obra importante, con lo cual os invito a que la conozcáis poco a poco, vayáis leyendo sus libros. Voy a dejar algunas fotos de algunas portadas y ya digo, únicamente os voy a leer este pequeño párrafo de Las edades de Lulú, que a mí me resulta uno de los párrafos más divertidos.
Espero que os guste y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, regaladme un like, suscribiros y darle a la campanilla. Y nos veremos en otras semanas. Chaito. Pablo la miraba. No estaba enfadado. La historia le parecía divertida y eso irritaba todavía más a la directora del internado. Él tenía 40 años, pero curiosamente conservaba el aspecto de cuando tenía 27. Su personaje también había cambiado bastante. Al principio era mi tutor, el albacea del testamento de mis padres o algo así. Luego resultó que me había comprado en algún sitio y se gastaba el dinero en hacerme estudiar por alguna razón desconocida. Al final era mi padre, simplemente, y mantuvo ese cargo durante la mayor parte de mi adolescencia. ¿Le importaría volver a contármelo con más detalle? No me he enterado bien de cuál es el problema exactamente. Hace muchos años que no veo a mi hija. Bueno, Lulú es una niña muy sucia. La directora se inclinó hacia adelante y miró a mi padre por encima de las gafas. Estaba muy excitada. Siempre se excitaba cuando hablaba de mí. ¿Comprende lo que quiero decir? No. Pablo le sonreía. Pues es muy precoz, está obsesionada por el sexo, no lleva nada debajo de la falda, ¿sabe? Dice que la tela le molesta y se sienta siempre con las piernas muy abiertas en clase. Se acaricia constantemente, obliga a las demás a que la acaricien, revuelve a sus compañeras. En fin, me da vergüenza admitirlo, pero se lió con la profesora de matemáticas y yo misma la sorprendí. Y no se lo va usted a creer, pero era ella, Lulú, la que llevaba la voz cantante. ¿Se quedó usted mirándolas entonces? Pablo la interrumpió. En sus labios se dibujaba una sonrisa maligna. Sí, yo tenía que estar segura antes de tomar una decisión. Y las vi. Su hija estaba desnuda, tumbada en la cama, se pellizcaba los pezones con los dedos, lleva las uñas largas, ¿sabe? Y pintadas de rojo. Está prohibido, pero no hay manera de que obedezca las normas. Su hija y Pilar, la profesora, tenía la cabeza escondida entre sus muslos. Se la estaba comiendo hasta que se detuvo. Levantó la cara y dijo algo así como: no puedo más, mi amor, en serio, me duele la lengua, ya te has corrido 3 veces. Entonces Lulú se incorporó y le pegó una bofetada y yo intervine. Pablo bromeaba con la última frase de la directora. ¿Quiere eso decir que se metió usted en la cama con ellas?